Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. ¿Cómo que se llama tu compañera, Giselle? Laura. Laura. Hola Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo van? Bien, sí, señora. Nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas militares en las pensiones. La que se lo va cogiendo ahí. Sí. Y pues antes de todo quería, pues si podrías decir tu nombre completo. Para que... Mi nombre es Colombia Marenco, Pozo Rodríguez. Señora. ¿Función de mi hoja de vida o esperamos la pregunta? Sí, por favor, danos una pequeña introducción de tu hoja de vida. Sí, señora. Pues yo soy abogada de la Universidad Libre, egresada de la Facultad de Derecho. Llevo 32 años de trayectoria profesional. Afortunadamente tuve la bendición de haberme vinculado con el sector público en 92, que llevo ya bastante el ejercicio. Me cargo como secretaria de gobierno en el municipio de San Juan de Comuselo. Posteriormente me vinculé con la Policía Nacional como civil y tuve la bendición de estar allá como jefe de control disciplinario del Departamento de Policía de Bolívar y como titular de Inspección General en Bogotá. Me retiré en el año 2006 y con mi esposo nos dirigimos a montar nuestra oficina para trabajar todo lo que era litigio sobre fuerza pública, especialmente, que era lo que conocíamos y nuestra trayectoria nos había permitido conocer. Y también estuvimos como contratistas del DAS y de medicina legal. Entonces tenemos una experiencia muy grande también en el litigio de todo lo que son acciones contenciosas y el derecho disciplinario, de la cual tenemos especialización en ambos grados. Ok, muchas gracias. Para empezar, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los requerimientos para la validación de la pensión? De la pensión de invalidez, básicamente, que es el tema de trabajo que me acaban de comentar. Bueno, hay un requisito señalado en la norma, en especial tiene que ver con la disminución de la capacidad psicofísica, un porcentaje de esa disminución que debe tener la persona y es del 50, igual o superior al 50%. A partir de ese porcentaje se gradúa para que así mismo sea el reconocimiento de la pensión de invalidez. Pero ese es como un principal requisito. ¿Quién determina esa invalidez? O sea, ¿quién dice cuánto es el 50%? ¿Quién la califica, por decirlo de alguna manera? Son unos organismos de medicina laboral que tiene la entidad que se llama Junta Médico Laboral Militar o de Policía, y hay un tribunal de revisión que hace la segunda instancia. Esos son los organismos encargados de determinar con esos requisitos cuándo se tiene derecho a la pensión de invalidez. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la ley o decreto que rige las pensiones de invalidez en las Fuerzas Armadas o Fuerzas Públicas? Bueno, la fuerza pública, básicamente te decía, está conformada, como les indiqué, por las fuerzas militares, que está la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Y en el caso de la policía, entonces hay mucha normatividad. Pero ambas entidades tienen como en común la ley 923 del año 2004, que es la ley marco de la pensión de la fuerza pública, el decreto 4433 del año 2004, y hay unos decretos que vienen a establecer como las pautas de cómo se reconoce, qué cuantía se reconoce, qué beneficios tiene el reconocimiento, qué calificaciones tiene que hacerse para ese reconocimiento, y entre ellas encontramos el decreto 094 del 89, el decreto 1793 del 2000, el decreto 1796 del 2000, el decreto 1858 del 2012, y hay unos decretos adicionales que dan unas prebendas o garantías adicionales a las personas militares o policías que sufrieron algún tipo de lesión
como por ejemplo estudios para ellos, capacitaciones y que se puedan seguir desempeñando laboralmente. Otros beneficios también encaminados al bienestar, como son los decretos 1850 de 2012, el 1699 del 2013, el 1157 del 2014 y por último tenemos el decreto 1345 del año 2000, con unos beneficios inclusive para los hijos que no hayan superado la edad de 25 años para que tengan derecho a la educación. ¿Qué complicaciones pues pueden surgir, digamos, durante un caso que busca lograr obtener las pensiones de invalidez para las Fuerzas Armadas? Entonces acá, pues, la verdad te sugerimos un poco que si puedes nos hables de algún caso así complicado que tú hayas vivido durante pues tu ejercicio como abogada. Sí, a ver, el caso que más frecuentemente se presenta es que no se califican todas las lesiones o patologías. Es decir, la persona tuvo como consecuencia de un accidente, voy a poner un caso concreto, una amputación, y le calificaron simplemente que perdió la tibia y el peroné, y no hay afectaciones, por ejemplo, que pudo haber tenido a nivel por la explosión en los oídos o esquirlas que le hayan dado en el cuerpo. Y hay una más importante, la psicológica, que no se le valore ese concepto de la psicología, que obviamente una persona que sufre un trauma de esta índole también tiene unas consecuencias de índole psicológico que deben ser valoradas y calificadas. Entonces lo que realmente se presenta en ese tipo de complicaciones son esas. Hay una demora muy grande para la consecución de las citas médicas, para la consecución de los conceptos que se requieren para calificar la invalidez, y ello también es una parte que también dentro del ejercicio uno les hace derechos de peticiones o solicitudes y convocatorias a la Junta Médico-Laboral o al tribunal. Y en cuanto a situaciones complejas por falta de regulación o en retrasos de tiempo, pues que ya nos hablas un poco de los retrasos de tiempo, pero en la falta de regulación, ¿qué has vivido, qué has pues experimentado? Inicialmente, por ejemplo, hubo situaciones en donde ellos, me refiero a ellos, a los militares que sufren una afección o un accidente, en donde pueden tener una disminución de la capacidad laboral, que repito, no la califican de una manera acertada, con todas las lesiones que sufre la persona. Y porque en este punto no hay legislación, por ejemplo, que implique que si la persona quedó, que necesita una ayuda técnica, en su momento esa legislación no la había, no existía que lo pueda acompañar. Es decir, si la persona quedó sin la capacidad de movilizarse, quedó en silla de ruedas o en cama, ellos pueden acceder a un 25% de un beneficio adicional. Eso no existía en las regulaciones anteriores. En la ley 100 inclusive hay también un porcentaje de ese acompañante inferior al que hoy en día se logró, que fue del 25%, a través de legislaciones actuales que existen. Pero eso no existía, entonces siempre había que demandar para que le brindaran, y por medio de tutela se logró ese acompañamiento a quienes tuvieran una disminución, repito, en donde tenía que depender de otra persona para seguir con sus actividades normales. ¿Qué más encontramos así como puntualmente dentro de nuestro ejercicio o ejemplos? Muchísimos, yo pienso que hay muchísimos. Aquí podría recordar de pronto el vencimiento de los conceptos. El vencimiento de los conceptos es bien importante porque resulta que hay unos plazos muy, muy perentorios para practicarse de ellos sus exámenes, y ante la imposibilidad de pronto de las entidades de salud para prestarles las citas médicas, los controles, siempre se vence. Entonces también en nuestro ejercicio ha tocado hacerles muchas peticiones a la entidad para que sea muy riguroso en el momento en que las calificaciones las vayan a dar, los porcentajes realmente correspondan a la disminución que presenta la persona. Generalmente no ocurre así. Yo recuerdo un caso muy particular, y fue en la ciudad de Cartagena, donde las juntas médicas laborales que estaban practicando estaban haciendo unos fraudes. Incluso salió a nivel de noticias porque fueron vinculados médicos, profesionales de la psiquiatría y personal de la institución,
porque estaban haciendo de forma fraudulenta este tipo de uso indebido de la pensión de invalidez. Entonces, por eso es muy riguroso también. A la hora de las entidades hacer las calificaciones, es muy riguroso para no incurrir en este tipo de situaciones fraudulentas. Y pues, ¿qué diferencias puedes enunciar entre las pensiones de invalidez y las pensiones de vejez para pues la fuerza pública? Bueno, aquí también les hago una precisión. La pensión de invalidez se presenta como pérdida de una disminución de la capacidad psicofísica. Eso ya lo tenemos claro el concepto. Pero pensión de vejez en las fuerzas públicas como tal no existe ese concepto. El concepto que existe se llama asignación de retiro. Tiene las mismas equivalencias, así lo ha señalado la Corte ya en reiteradas jurisprudencias, porque sus efectos son iguales, mas su naturaleza no es la misma. Me hago entender, no se entiende esa asignación de retiro como una causal, sino como una causal cuando se cumplen unos requisitos de tiempo de servicio y de requisitos adicionales para acceder a ella, como la causal de retiro inclusive. Entonces esa es la primera diferenciación que encontramos. La una se causa como consecuencia de una afectación que es calificada y la otra con un determinado tiempo de servicio. Las pensiones de vejez para los ciudadanos del común. En el origen ahí encontramos una diferenciación también y es quien la concede. En el caso de la pensión de invalidez la reconoce el Ministerio de Defensa. En el caso de la asignación de retiro la reconoce la Caja de Sueldo de Retiro, en el caso de policías, o la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares cuando son del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El monto de la prestación, la calificación de la pérdida de la disminución de la capacidad psicofísica arranca desde un 50% hasta un 75% en las normas actuales. Mientras que en la asignación de retiro, el monto de la prestación va a depender del tiempo de servicio laboral y arranca desde un 62% actualmente. Requisitos. Los requisitos solamente en la pensión de invalidez se requiere que haya una valoración por parte de las autoridades médicas, que ya les dije, la Junta Médico Laboral o Tribunal, mientras que en el requisito para la asignación de retiro están establecidos en la ley como unas causales y un tiempo de servicio. Tanto en el fondo privado como en Colpensiones son las mismas condiciones. ¿Qué otra diferenciación grande encontramos? Invalidez, una calificación de 50 o más del 50%. El porcentaje adicional del que les hablaba, el 25% que se puede acceder en la pensión de invalidez, ese 25%, así la persona que está con asignación de retiro de inválida no podría ser ese 25%. Hay una revisión periódica que se le hace a la pensión de invalidez, se hace cada 3 años, mientras que en la pensión por asignación de retiro, por decirlo de alguna manera, no hay esa revisión. Y finalmente encontré una última, que son unos beneficios de los cuales ya les comenté, que tienen las personas que presentan disminución de la capacidad psicofísica, es decir, que ellos tienen subsidios, créditos, descuentos en supermercados, tiquetes aéreos, boletería. Bueno, hay una cantidad de preventas que el Estado busca para resarcir de alguna manera esa disminución de la capacidad que ellos tienen, mientras que los descuentos para los que tienen asignación de retiro no son en esa misma proporción. General son nosotros primeros. ¿Y a partir de qué momento inicia la asignación de la pensión? Sí, señora. Muchas gracias pues por darnos la oportunidad de la entrevista. Y una vez se radica Muchas gracias por todo. Por ley, se tiene, muy agradecida yo también porque, repito, son temas que me ayudaron a repasar, sobre todo a recordar de mi experiencia laboral y quedo agradecida con ustedes por haberme tenido en cuenta. Pues digamos que Gracias. es como tener la edad, que se puede adelantar. Hasta luego. Una vez realizada la documentación para la prestación, es ya dependiendo del estudio que haga el fondo. ¿En qué está sujeto? En las semanas cotizadas, en que el afiliado acepte que la cotización esté correcta, y si en esos 4 meses o antes le dan una prestación, desde ahí empieza a arrancar. ¿Quién lo determina? Pues en el momento en que se va a radicar y cuánto se va a demorar el momento del estudio para poder tener la pensión. En el caso de la vejez, no. En la invalidez parte desde la fecha de estructuración que se le da en la junta, en el momento de la junta médica. Y en la sobrevivencia, pues el momento de la fecha de muerte. Vale, y digamos, para esa pensión de invalidez, ¿es necesario realizar una revisión periódica de que, digamos, el porcentaje de invalidez se mantenga? Sí, se debe hacer el fondo o la entidad, tiene toda, o puede tener toda como
el derecho de hacer una validación si las condiciones del afiliado persisten o han cambiado, porque puede pues cambiar también el tema de la prestación que esté recibiendo el afiliado en ese Buenas momento. tardes, mi nombre Y es es Alejandro necesario Silva para Cabello. esos pensionados cotizar, Con la digamos, al asignación fondo de retiro, pensión de privado, la al fondo Policía público, que pues es con Bueno, pensiones, un como porcentaje de primera la pensión pregunta, para ¿cuánto mantener. tiempo estuviste en servicio para obtener No. la pensión? En el caso de una MLD no, porque pues ahí está sujeto también a un seguro previsional que nosotros cancelamos. Pero sí, obviamente, en el momento en que se llegara a tener ese derecho, puede afectar un poco pues, a alcanzar la pensión de vejez, porque pues ya hay unas condiciones que se está, o que ya se evaluaron, ¿no? Porque pues deja de cotizar el afiliado, se va a tener unas condiciones en el momento para alcanzar la pensión. Si en el momento para alcanzar una pensión de vejez, pues eso no quiere decir de que yo sea invalidez y voy a dejar de cumplir los requisitos, sino que al final pues debo de cumplirlos. Los costos los asume la institución Vale, policial, muchas gracias. lo envían a uno a hacer examen de retiro. Claro, Porque cuando uno entra joven, entra, como diría yo, por ejemplo, el caso mío, que no era calvo, tenía mi cabello, no tenía, digamos, así barriga ni nada, entonces todo eso lo envían a la policía, que uno entra de una forma y sale de otra, entonces lo mandan a hacer exámenes médicos, que se llaman exámenes laborales, para poder a la asignación de retiro. ¿Y qué beneficios le conllevó obtener esa pensión? En la Policía Nacional uno labora cierto tiempo, en el caso mío tenía que laborar 20 años consecutivos. Nosotros somos 24 horas activos en la Policía Nacional, entonces por lo tanto son 20 años de servicio. Pero si uno quiere laborar un poco más, lo puede hacer sin ningún problema. Beneficios de que hoy en día ya hace la asignación de retiro a la edad que sea, lo importante es cumplir los 20 años, hoy en día son 25 años para lo que está en la institución. Y entonces los beneficios es que uno recibe mensualmente una asignación de retiro, un dinero, por todo ese tiempo que trabajó en la institución, y aparte de los servicios médicos. Y si uno quiere seguir laborando en otra empresa, uno puede seguir laborando, paga un FOSIGA y puede seguir laborando, como el caso mío, que yo laboro en otra empresa y gano mi asignación de retiro. ¿Y la asignación de retiro en base a qué lo toman? A ver, en el caso mío, yo tengo una asignación de retiro de 3.800.000 mensualmente, todos los años va subiendo de acuerdo al IPC, y entonces siempre sube de 200, 300.000 pesos, 150.000, de acuerdo a cómo está el IPC. Muchas gracias. Bueno, para verle. Sí. Buenos días, disculpa, es que estoy realizando un trabajo para la universidad, entonces pues estoy haciendo una entrevista, ¿no? Quisiera saber si me puedes dar el consentimiento en este momento para grabarla, es simplemente con fines educativos. Le comprendo, qué pena con usted, ¿con quién tengo el gusto? Con Laura Ochoa, Señora Laura, recuérdeme qué pena con usted, tipo y número del documento. 1098-669-230. Nombre completo, por favor. Laura Fernanda Ochoa Niño. Perfecto, señora Laura. Está comunicada con la línea de información general EPS Sanitas. Lamentablemente por el 1581 esta línea no genera este tipo de consultas, ¿de acuerdo? Y bueno, sí, pero entonces, ¿cómo podría ser la consulta? ¿No hay algún número al que pueda llamar? En este caso, si desea generar algún tipo de trámite personal ante la EPS Sanitas más como este tipo, tendría que ingresar a nuestra página www.epssanitas.com. Se ubica en la parte inferior de la página. Aquí va a encontrar una opción exactamente que dice: Hola, buenos días. Hoy vamos a realizar una entrevista con respecto a las pensiones para particulares. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Diego Ramírez. Únete a nosotros. Yo trabajo En esa opción que dice únete a nosotros, usted debe ingresar aquí y allí puede hacer la consulta. Ahí le va generando un escalamiento para que usted verifique si le permiten hacer este tipo de pasos. Si eran verídicas o no. ¿Y no es posible hacer la llamada y ya? ¿Como preguntártelas La todas? información, si su consulta hace referencia a algún tipo de contrato, tiene mucho gusto. De lo contrario, tendría que hacerlo con gestiones ya personales, con fines personales a través de sus clientes. Pues mis preguntas eran acerca sobre las pensiones. Perdóneme. Las preguntas eran acerca como de las pensiones, de cómo funciona el AEPS pues para poder obtener una pensión. Como las cosas más Que surja la importantes, valoración. posterior a ello, enviárselas a los abogados. Pena con usted, pero no le digo información, no la manejamos a través de esta línea, debemos poder manejarla a través de este concepto por la página para que ellos le puedan evaluar si es pertinente que le echen respuestas al respecto sobre él. O Los indique que requerimientos la para carta de obtener la derechos, pensión, pues bueno, ahí por la eso misma varía página le mucho, vamos a cada decir a unidad quién en tiene específico. para que Nosotros pueda más que solicitar todo este tipo de los información. procesos para Vale. generar las tutelas por parte de los accionantes era que Gracias. podían hacerlo directamente ¿Alguna pregunta que te me en correo electrónico o lo podían hacer por ventanilla al momento de que esas tutelas habían sido admitidas. Nos llegaban a nosotros y nosotros pues identificábamos una vez que los juzgados dieran el admisorio
y ahí identificar pues cuáles eran las pretensiones de cada persona. La mayor cantidad de casos que se veían con relación a colpensiones eran personas que se querían cambiar de régimen privado al régimen de colpensiones y tenían problemas porque ahí se exige que deben de tener un límite no estoy muy seguro si era de edad o de tiempo cotizando para poder hacer este cambio, pero muchas personas pues ya no cumplían con ese término, pero querían cambiarse, también por las reformas que se habían hecho con anterioridad. Sí, básicamente. ¿Y tuviste alguna problemática con respecto al sistema? No, de hecho el sistema era muy eficiente, era más también de trazabilidad, y la empresa también tenía su propio software. Muy buenos días a todos, hoy viernes 3 de mayo del 2024. Ya se hacían los call centers de colpensiones. Voy a contar una parte de mi vida donde parece una historia de ficción que nunca le pasaría a uno, pero cuando nos enfrentamos a la realidad y entramos en contacto con una mina antipersona, donde uno ve su vida comprometida, no solo a nivel físico, sino también psicológico, pasando a ser una víctima más de un enemigo silencioso, involucrándome a la fuerza en el dolor de la violencia y la crueldad del narcotráfico. Esto sucedió en el 2018. Pero ahí es donde inicia una nueva vida, y eso hace parte de mi historia. Mi nombre es Jeffrey Jonathan Cárdenas Méndez, subintendente pensionado. Tuve un accidente laboral donde perdí mi pierna derecha por una mina antipersona instalada en un cultivo de coca, donde me encontraba ejerciendo control de erradicación y controles de la función pública en la cual pues era encargado. Después de eso tuve que cambiar la relación con mi cuerpo, mis rutinas, sueños, metas, futuro y mi propia familia. Y asimismo en ese proceso de recuperación debí organizar la parte administrativa, donde la pensión sería el equivalente a lo sucedido en mi trabajo. Ese proceso no fue fácil, ya que tuve un tiempo separado de mi familia, de mis hijos, donde ellos tuvieron sus propios retos, estuvieron separados de mí un tiempo. Y agradezco eso, que los convirtió en mejores seres humanos, en más valientes y para perseverar por lo que se quiere. El proceso se convirtió en una odisea de citas médicas, de diagnóstico, de doctores y pasar de una oficina a otra, para que me realizaran la junta médico-laboral donde dan el dictamen final sobre cuánto es el porcentaje de mi disminución física laboral. Y si eso daba para pensionarme. Ya transcurrido ese proceso me dieron el 94.16%, lo cual era suficiente para pensionarme. Luego esperar que lo ordenara la policía mediante una resolución. Ese tiempo fue cruel, ya que tenía que asistir a citas médicas de igual forma para que me dieran una incapacidad parcial, pues donde ejecutara que no podía ejercer una labor hasta que no saliera la resolución. En eso pues encuentra uno personas o médicos como tal que son un poco crueles, porque pues algunos me decían que podía ejercer en una oficina o alguna cosa, no sabiendo el dolor que podía uno tener. Pero bueno, son cosas de la vida. Ya salió la resolución, adquirí la pensión y eso ya me trajo más tranquilidad, calidad de familia, estabilidad, tanto para mí como para ellos. Y pues en ese mismo orden de ideas vienen más metas, cambios, situaciones, y lo cual viene el deporte también, algo para motivarme, para enfocarme que uno, a pesar de la discapacidad y algunas cosas que le suceden, obstáculos en la vida, puede seguir avanzando. Por ejemplo, para uno mismo, para los demás, para su familia, para sus hijos. Y en eso pues también viene el deporte, algo muy bueno para mí, tanto para mantenerme físicamente saludable como para obtener algunas metas más que podía hacer. Entonces ya he corrido varios maratones y me estoy preparando para una maratón para la ciudad de Nueva York. Pero no lo logré solo. Tuve el ánimo de mi familia y de muchos amigos a encontrar en el deporte también ese eslabón para seguir adelante, abriendo caminos de vida y para vivir mucho mejor. Entonces esa es una breve historia de todo este proceso, basado en un suceso negativo, pero que al final, realizando todas las situaciones, el proceso en ley que se requiere, pues lo organizamos a convertirlo en un suceso en el cual es positivo para uno. Muchas gracias. Amor. Venga, ese bloqueo, no sé si estaba grabando o no, y yo